Queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo en el programa Cita con el Sheikh. Antes de todo vamos a dar la bienvenida a nuestro distinguido Sheikh Mansur Mota. Assalamu alaikum. Bienvenido también en el programa de hoy. Queridos telespectadores, hoy queremos tratar un tema importante y relevante para los musulmanes que pertenecemos a sociedades de mayoría no musulmana. Sociedades donde otras religiones son mayoría y que por costumbre tienen otras festividades. Sheikh Mansur, ¿cuál debe ser la actitud del musulmán de estas sociedades ante este asunto? Me refiero a las fiestas en países donde están los musulmanes que no son países musulmanes. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bien, este es un tema, como has dicho tú, que es importante tratarlo porque estamos en sociedades, en este caso, tanto donde estamos ahora mismo como las sociedades a las que transmitimos, la que transmite este programa, pues son, la mayoría de esas sociedades no son de tradición musulmana y donde las minorías o la presencia musulmana es menor, es una minoría. Entonces es importante tratar este tema porque siempre nos encontramos con ciertos asuntos que tienen que ver con unas fiestas o participar en ciertas fiestas. Entonces es importante tratarlo, sobre todo porque debido a veces a que los musulmanes mismos tienen un desconocimiento de ciertos conceptos en el Islam, piensan que hay ciertas cosas que son haram o que no son correctas, cuando en principio entra dentro de lo que es el mubah, es decir, de lo permitido. Ni es una obligatoriedad, ni es obligatorio, ni tampoco es algo haram o prohibido. Entonces lo que nos enseña el Islam en lo relacionado a prácticas religiosas de otras religiones, sobre todo lo que se conoce como monoteístas o de la gente del libro, como cristianos o judíos, nos enseña que hay ciertos asuntos comunes entre los creyentes y que luego pues hay algunas cosas en las que existen diferencias, entonces ya pues cada grupo de creyentes tiene una práctica y otra, pero en principio hay cosas en común. Y un ejemplo lo tenemos, un ejemplo de la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él. Un ejemplo de la sira del profeta Muhammad lo encontramos en el momento cuando él llegó a Medina. Encontró que los judíos de Medina ayunaban el día de Ashura. Entonces el profeta Muhammad, la paz sea con él, preguntó a la gente de allí de Medina en qué consistía este ayuno de Ashura. Entonces les dijeron que los judíos ayunaban el día de Ashura para agradecer a Allah, para agradecer a Dios que en su día Dios liberó al pueblo de Israel del yugo de lo que era la tiranía de Faraón. Entonces ese día lo recordaban, y además lo recordaban haciendo un ayuno, que esto es importante citarlo porque además hacían una ibada, hacían un acto de culto, que era ayunar. Entonces el profeta Mohammed, la pasa con él, dijo una frase muy conocida, Nahnu ahaqqu awla bi Musa minhum, ¿sí? Tenemos, como decir, habla de Moisés, y dice, nosotros tenemos también un gran respeto por Moisés, incluso más, porque también creemos en él como profeta y como elegido de Dios. Y también como dicen sabios, también porque aunque fueran en aquel tiempo los hijos de Israel, eran creyentes en aquel tiempo y seguían un profeta de Dios, de Allah, que era Musa, que era Moisés, la pasa con él. Entonces, por un lado, para recordar y agradecer a Allah en aquel momento aquello que hizo en su día. Incluso, como viene en otros hadices, el profeta Mohammed, la pasa con él, incluso dijo, como es conocido, si llegase al año que viene, porque él no llegó, él murió, ayunaría incluso otro día más, ese día. ¿Qué pasó a posteriori? Pasó que Ashura quedó como
un náfila como algo voluntario para hacer, y ya vino lo que es el mes de ayuno de Ramadán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de la óptica del Islam, desde la visión del Islam, encontramos en otras creencias, en este caso como la gente del libro, otras prácticas, otros días, que en principio, islámicamente no están mal. Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro y que nuestros telespectadores y sobre todo gente musulmana se acuerda, y porque es del día a día, estamos en estas fechas además cercas, que es el día de Navidad. El 25 de diciembre se sabe históricamente que no es el día que nació Jesús, históricamente se sabe que no es ese día, pero bueno, los católicos de todo el mundo celebran ese día, que es el día del nacimiento de Jesús. Entonces, islámicamente, como he dicho antes, ni es obligatorio ni es algo haram recordar o rememorar el día del nacimiento de un profeta, porque además hay textos que lo avalan en el Islam. Otra cosa es, a lo mejor, hacer algún tipo de fiesta o conmemoración especial, eso ya hay divergencia entre los sabios, pero el hecho de recordar que tal día un profeta de Dios nació no es algo haram en el Islam, es algo incluso que invita, porque es recordar un ni'ma, una gracia que Dios da a los creyentes, que manda un profeta para guiarles. Entonces, en ese sentido es el primer punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, para los católicos, Jesús, más que un profeta, es, como ellos lo predican, es el Hijo de Dios, y además, sobre todo los católicos, lo ven como Dios en sí mismo, que piensan en el tazliz, en la Trinidad. Entonces, claro, ya eso va en contra de las enseñanzas del Islam, porque el Islam nos enseña que Jesús fue un profeta más y no para nada fue el Hijo de Dios, ni tampoco, ni mucho menos fue Dios en sí mismo. Entonces, claro, el problema está en eso. No es propio, ni un musulmán debe celebrar esta fiesta, recordarla, porque en sí, como he dicho, históricamente se sabe que el 25 de diciembre no es el día que nació Jesús, se sabe, y tampoco porque en este caso, estando nosotros en esta sociedad que es mayoría católica, como he dicho, no es propio del musulmán celebrar eso, el nacimiento de alguien que además se piensa por otro sitio que es incluso el Hijo de Dios o Dios dentro de la Trinidad. Muy bien, Sheikh Mansour. Sin embargo, Sheikh Mansour, hay muchos musulmanes que tienen familias cristianas o amigos cristianos. Y en estas fechas hay personas que invitan a familiares o amigos musulmanes a cenar. Sobre todo el día 24 o a lo mejor la Nochebuena. La pregunta que se hace a menudo es, ¿puede un musulmán aceptar estas invitaciones y acudir a ellas? Pero Sheikh Mansour, antes de hablarnos sobre este tema, quiero recordar a nuestros queridos telespectadores que nos pueden escribir o enviar sus preguntas a nuestro correo citaconelsheikh @cordobainternacional.tv, o también llamando al teléfono 9165 87949. Y para nuestros queridos telespectadores o hermanos que nos están viendo de fuera de España, no se olviden del 0034. Sheikh Mansour, entonces, ¿puede un musulmán aceptar estas invitaciones y acudir a ellas? Bien, esto es una de las preguntas más recurrentes, sí, y que se dan en estos días, ¿no? Y aquí hay que explicarlo muy bien, como he dicho antes, porque a veces por la ignorancia que se tiene o ciertos conceptos que la gente musulmana o donde nuestros hermanos o hermanas piensan sobre algunas cosas que no son correctas, y es importante detallarlo. Bueno, antes de nada, un principio muy importante que existe en el Islam y que se puede decir que es sagrado, que es de lo más, es muqaddas, es algo muy, muy importante, que es lo que se llama en árabe silatur rahim, que son los lazos familiares o los lazos de sangre. Parentesco, sí. O de parentesco, exactamente. Esto es muy importante en el Islam. Es muy, muy, muy importante, porque incluso tenemos un hadith aparte de las leyes del Corán, los versículos del Corán y los hadices, un hadith del profeta Mohammed, la pasa con él, que incluso dice que
cuenta como un sahabi, un compañero, vino al profeta quejándose que incluso su familia le maltrataba por ser musulmán, le insultaba y le dijo, los tengo que dejar de lado. Y el profeta Muhammad le dijo que no, que tenía que seguir visitando a su familia, porque son su familia. Y lo que es mantener los lazos familiares en el Islam es muy importante y hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es, como dice el Corán, lakum dinukum waliya din, es decir, cada uno tiene su religión, su creencia, y otro tiene su creencia. Eso es, Alá lo ha creado así, y cada uno, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Quien quiera que crea y quien no quiera que no crea. Y que cada uno tiene su din y nadie, como dice el Corán, la ikraha fid din, no hay coacción en el din. Entonces esto, por un lado, que no hay coacción en el din, y otro punto muy importante de lo que es los lazos de parentesco en el Islam, que es muy importante mantenerlos siempre y cuidarlos, incluso aunque uno reciba, sobre todo desde el punto de vista del Islam, aunque uno reciba maltrato, el Islam le ha impuesto al musulmán que tiene que cuidar su familia, incluso en ese aspecto. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, como pasan en estas fechas, la familia, por ejemplo, en caso de que sean familias o musulmanes que tienen familia que no son musulmana, y en este caso cristianos, y por ejemplo invitan a un musulmán a cenar en Nochebuena, que es el 24 de diciembre. Aquí hay que distinguir dos cosas. Una, para explicarlo bien, el caso en el que la cena en sí misma fuera una parte, o un juz, fuera una parte de un ritual. Eso es una cosa. Entonces, claro, hoy día, por ejemplo, hoy día la cena de Nochebuena no tiene ese aspecto religioso, no se celebra. Es más una reunión familiar que a lo mejor tener ese aspecto religioso. Exacto, hoy día la mayoría de la gente ha quedado como un urf, como una costumbre, que es ese día toda la familia. Además está bien porque lo que se busca más es el urf que ha quedado, la costumbre es que se reúna la familia. Entonces lo he citado antes porque es muy importante el hecho de mantener la familia. Entonces un musulmán puede decir, bueno, hay otros días, otras fechas, pero eso lo vamos a hablar ahora. Pero el hecho de que te invite la familia, que te llame, eso uno tiene que responder. No hay, al caso, a no ser que sea algo que haya haram o que algo sea ilícito, sería otra cosa. Pero en este caso, como he dicho, es muy importante el tema de la familia. Y como he dicho ahora, la Nochebuena ha quedado como algo más cultural, algo social, es decir, de que se reúne la familia. Porque además suele ser así, suele ser cenas de familia y de gente muy cercana, no es de amigos, es algo, puede ir algún amigo, pero siempre lo que se busca es que esté toda la familia esa noche. Entonces, uno como musulmán, aunque no sea, porque además eso como la parte religiosa se ha perdido, uno como musulmán, si le invitan con ese niyya, con esa intención de que esté toda la familia junta, él debe ir, porque como musulmán tiene que responder a ese principio, a esa obligación del Islam de que mantener su familia. Además suele pasar, por desgracia un poco, bastante, o en algunos casos bastante, que a lo mejor es el día donde se ve toda la familia, y porque lo han tomado como costumbre que ese día no se pueden escapar, entre comillas, no pueden faltar, tienen que ir todos. Entonces es un momento de bien donde se va a ver toda la familia. Entonces, también cuenta aquí la intención, porque como he dicho antes, ya la mayoría de la gente, a no ser que te dijese la familia a esa persona musulmana de que van a hacer algo ritual y que van a hacer tal, incluso en ese caso también es importante decir que uno puede ir, porque el musulmán no va a participar, es como si le invitan a alguien, por ejemplo, a ir a una boda cristiana en una iglesia. Un musulmán puede ir, puede entrar a una iglesia. Él no va a participar en el rito, a hacer cosas o como que los cristianos se levantan y entre otras cosas pues dan lo que se llama la hostia, que representa como el pan. El musulmán ya va allí con respeto, se sienta y ve y está allí más por estar presente en un acto que es un casamiento. Sí. Entonces aquí ocurre lo mismo. Aquí ya lo religioso práctico no existe. Incluso hay muchas familias que son ateas en España y hacen la Nochebuena por eso, por el sentimiento de la familia. Entonces, que a un musulmán le invite a su familia, que no es musulmana, a la Nochebuena, lo que ellos además lo hacen con el sentimiento de que vengan a cenar para estar la familia junta. Entonces lo hacen con ese sentido. Lo que sí que había que tener
como musulmanes, en este caso, cuidado, porque además como no solo acuden los adultos, sino también van niños y van más gente. Y en un entorno familiar, pues las cosas, a lo mejor lo que uno no hace cuando está con amigos, lo hace pues porque la familia hay más intimidad y hay más cosas. Entonces, por ejemplo, sí que lo que hay que tener cuidado como musulmanes es el tema de, por ejemplo, cuando se consume alcohol y otras cosas, porque aunque ellos consuman, la otra gente consuma, a lo mejor puede salir de que alguien invite, porque es así, hay que hablar de estas cosas, de que a lo mejor un pariente así, que a lo mejor no lo hace con maldad, pero como diciendo, bueno, bebe un poco de champán, un poco de tal, se lo ofrece a un niño. Sí. Entonces, en esas cosas hay que tener cuidado porque también para que los demás sepan que bueno, ellos tienen sus costumbres y tienen sus cosas, pero que sepan que hay unas líneas que no se tienen que pasar por respeto también a los demás. Es decir, tú pues comes tus cosas y bebes tu cosa, pero bueno, para nosotros eso no lo vamos a tomar ni vamos a esto, pero bueno, que sepan que hay unas líneas. Todo lo importante, un poco para resaltar y para resumir, es que hay que estar al tanto de la familia, sobre todo en estas cosas, que hay que tener mucho tacto, porque además muchas familias cristianas no conocen el Islam, no saben cómo funcionan las cosas, ni saben a lo mejor, incluso aunque sean familia nuestra, ni saben que a lo mejor el cerdo es haram, que es ilícito, o que beber alcohol es haram. Entonces, uno tiene que ir con ese niyya y con el rahma, con esa misericordia de que tiene que enseñar a los demás y que tiene que ser tolerante, que a lo mejor pues alguien hace algo y dice, mira, esto yo no... Te dice, toma esto, bebe esto, y dice, mira, yo no tomo estas cosas. Pero sobre todo esto, que uno va para estar con la familia y que además islámicamente Alá le pide que cuide de su familia, que esté, además, como he dicho, si la intención, mientras no sea algo ritual, que luego digan, no, luego vamos a irnos todos porque se hace una cosa ese día que es en la iglesia, los católicos, se llama la misa del gallo. Entonces dicen, no, luego vamos a ir todos a la iglesia. Y dice, bueno, nosotros no vamos a ir, sí que vamos a estar. Mientras no se haga nada que sea algo propio o tal, que además lo pueden hacer, es decir, tú puedes ir, ellos cantan unos villancicos, están en su casa y son cristianos y tienen el derecho de hacerlo. Y esto es importante decirlo porque, por ejemplo, hay musulmanes que uno quiera ir o no quiera ir, bueno, ya está en pero no le puede decir a otro musulmán que va a una cena de Navidad que está haciendo mal porque allí cantan villancicos. Por ejemplo, un musulmán se puede casar con una cristiana y si esa mujer quiere, en su casa puede tener un altar y tiene estatuas y está en su derecho, porque es cristiana y además el Islam le guarda ese derecho porque tiene su derecho como creyente. No puede decir, no, en mi casa no entran estatuas, ¿no? Es su derecho como creyente cristiana tener lo que ella quiera para hacer sus ibadat, sus cosas de culto. Entonces, en este caso igual, mientras uno no participe ni tenga el niño de participar y no sea algo que sea haram, pueden cantar cosas o hacer cosas. Pero bueno, como he dicho, al final lo que es esta cena es una cosa familiar y que y además es así, es sobre todo que haya comida, salvando las distancias, es como una noche de Ramadán, donde la gente se reúne y al igual que nosotros invitamos a la gente a nuestras casas en Ramadán a que rompan el ayuno, no lo hacemos porque sabemos que van a hacer el iftar, ni van a romper el ayuno, van porque les invitamos a cenar, a compartir. Exactamente, a compartir y que esté todo el mundo y que haya un buen ambiente, sobre todo en la familia, como he dicho, la familia es muy importante. Muy importante. También, Sheikh Mansour, está el tema de las celebraciones de fiestas religiosas en los establecimientos o instituciones públicas. Hablamos del caso de los colegios. Como sabemos todos, a lo mejor los musulmanes tienen niños y sus niños van a estos colegios. Entonces, ¿cuál es la actitud que deben tener los padres ante estos casos? Sí, este es otro aspecto que se presenta, que es, por ejemplo, las celebraciones de la Navidad y de otras fiestas religiosas en los colegios. Y aquí sí que podríamos hablar más como musulmanes, más como musulmanes podemos plantear este asunto incluso como ciudadanos. Porque sí que es cierto que, bueno, este país, por ejemplo, en 100 años, hace 100 años España era una república y hace 50 años era una dictadura y ahora estamos en una democracia. Pero bueno, se han conservado algunas costumbres que tienen que ver pues un poco con lo que la cultura española, pero de hace ya mucho tiempo. Ahora estamos en otro sistema político y también la sociedad ha cambiado mucho.
Entonces, desde este aspecto, no solo musulmanes, sino incluso gente que es atea y que es española, pues ve cosas que, por ejemplo, incluso se podría decir que son inconstitucionales. Porque, por ejemplo, y esto ocurre mucho, y esto es una cosa que se tiene que hablar, que en los libros de texto de los niños, si se supone que las escuelas, no ya laicas, que se supone que es más fuerte aún, si estamos en un país aconfesional, que no sigue ninguna religión, sino que está aparte, no puede ser que en los libros de texto de todos los niños pues hable de la Navidad y se haga... Es decir, uno tendrá que haber la libertad de elegir, de que uno quieran que le den clases de religión, pero el hecho de que a todos los niños se les inculque ya, porque eso pasa, un mes antes de Navidad ya se empiezan a aprender villancicos, y es algo que se debe tratar, porque causa un poco de discriminación. Es decir, ¿por qué se le da tanto a una religión y a otros nada? Porque tampoco, ni los otros... Podría ser, por ejemplo, gente que China, que ahora hay mucha inmigración china, exija que en el colegio pues se haga, por ejemplo, algún ritual budista o sintoísta, que son religiones de China. Pues podría ser, tendrían el derecho porque están en un país democrático que reconoce. Entonces, claro, hay que tener, ahí sí que se podría hacer esa crítica, porque ya no estamos en la España ni de hace 100 años ni hace 50. Que tenemos, que en España hay una cultura y unas costumbres, sí, pero tampoco estamos desde hace ya, estamos en otro tiempo. Entonces, y al igual, por ejemplo, también se da el caso que en algunos colegios públicos, pues todavía a lo mejor hay crucifijos y hay imágenes, por ejemplo, de la Virgen, como lo ponen los cristianos. Entonces se supone que en un colegio aconfesional no tendría que estar estas cosas, que tendría que ser un lugar como eso, aconfesional, donde no hay ninguna esto religioso. Pero bueno, es un tema, sobre todo nos referimos aquí al tema de... Pero bueno, ya lo trataremos también más adelante. Muy bien, Sheikh Mansour. Como costumbre ya hemos llegado al final de nuestro primer bloque. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es de responder a las preguntas recibidas de parte enviadas por nuestros telespectadores. Les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. También nos pueden llamar al teléfono 91-658-7949. Empezamos con la primera pregunta, Sheikh Mansour, que hemos recibido en nuestro correo. Dice: Assalamu alaikum, espero que estén bien. Me gustaría hacerles unas preguntas que muchos musulmanes se hacen respecto a las fiestas navideñas. O sea, es una pregunta relacionada con el tema de hoy. Como en cada ocasión que se celebra una efeméride, tanto musulmana como de otras religiones, observamos fetuas y opiniones diferentes de sabios musulmanes que van en la dirección de la prohibición. En este caso, la prohibición de felicitar a nuestros conciudadanos y vecinos sus fiestas. Y en este caso, la Navidad, el Año Nuevo y Reyes. Bueno, la pregunta se divide en 3 capítulos. La primera dice: ¿se puede felicitar a los cristianos por estas fiestas tan importantes para ellos? A sabiendas que muchos conocidos cristianos me felicitan el Eid, el Ramadán, etc. El segundo punto, ¿o quiere que contestar una por una? Contestamos, pienso yo, si hay más, mejor. Vale. Bien, pues en este caso, eso es sobre el tema de hoy también, y en este caso, bueno, apunta a otro aspecto, y es el hecho de si nosotros como musulmanes podemos felicitar las fiestas a otra gente no musulmana. Y aquí entra en relación lo que hemos citado antes, que es, por un lado, la intención al hacer las cosas. Y segundo, como he dicho antes, hay cosas que a lo mejor desde el punto de vista islámico no se comparten, que ya tienen que ver con cosas de la aqida, del dogma del Islam, pero lo que sí que hay dentro del Islam que se puede hacer, que no hay ninguna objeción, y se puede hacer, es el hecho de que uno le desee el bien a los demás. Entonces hay muchas fórmulas de hacerlo, es decir, pues, por ejemplo, decir buenos días a un sitio es una fórmula de costumbre de un sitio, que es como que tú deseas que el día empiece bien para los demás.
porque uno, como he dicho antes, tiene sus creencias. Uno cree o no cree o puede compartir contigo la creencia. Pero en este caso, lo que sí que enseña el Islam es a ser respetuosos con los demás y sobre todo un principio muy importante en el Islam que es desear lo mejor a los demás. Entonces, sí que se puede decir que a lo mejor desde un punto de vista islámico no es correcto a lo mejor decir o feliz Navidad u otra cosa semejante, pero sí que no hay objeción, no hay reparo en que o sea, no está mal que una persona pues le diga a otro, pues mira, te deseo felices o fiestas y que estos días tú lo pases bien, sobre todo porque además no se toca el aspecto religioso, sino que se busca el aspecto humano, de decir, bueno, nos vamos, o por ejemplo, como pasa en este canal, que hay gente que no es musulmana trabajando y tú le deseas felices fiestas porque le deseas que desee con su familia unos días buenos como ser humano y nada más, no estás hablando de temas religiosos. Entonces el hecho de decir, bueno, pues a una persona que pase una feliz fiesta y unos buenos días con su familia es algo islámico, desear el bien, como dice Allah en el Corán, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dice Allah cuando habla del profeta Muhammad que no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo. Entonces forma parte de ese trato islámico el desear bien a los demás, que a lo mejor no es correcto el decir, por ejemplo, esto, pues feliz Navidad, ¿no? Porque no, en el sentido no lo compartimos, pero sí el compartir eso, el buen deseo a los demás. Vale, Sheikh Mansur, tenemos una llamada de una hermana que se llama Mireia, que nos llama de Barcelona y también nos va a preguntar, la pregunta también trata sobre la Navidad. Hola. Salamu alaikum. Salamu alaikum, الأخت Mireia. Sí, mira, le quería preguntar sobre los regalos para los niños. Si se pueden hacer regalos o es Para niños... pequeñitos, pero- tienen 3 años, 4. cristianos, ¿no? Bueno, no, son mis hijos son musulmanes. Ah, vale, perfecto. Lo que pasa que, bueno, como hay todos los niños, lo que estáis hablando del colegio, que todos tienen regalos, y bueno, nosotros ya le hemos explicado que los reyes es de los cristianos, pero igual Papá Noel o el cagatío que tenemos aquí en Cataluña, que es otra tradición. Sí. Bueno, esto no pertenece bien a la religión, sino a la ilusión de los niños. Muy bien. Muy bien. De todas formas, ahora Sheikh Mansur ha escuchado su pregunta y ahora le va a dar una respuesta. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Salamu alaikum. Alaikum salam. Bueno, Sheikh Mansur. Alaikum salam, también, bueno, pues sí, este es un tema también importante, el responder, porque también se da... Aquí, como he dicho antes, también hay que diferenciar también entre lo que es la intención de las cosas. Pero bueno, no quita el inculcar a nuestros hijos también de pequeños sobre ciertas cosas que por desgracia, y esto hay que decirlo y todos lo sabemos, que se utilizan más desde un aspecto comercial que religioso. Entonces, no es que me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de Papá Noel, que también se podía enlazar con, por ejemplo, la fiesta de Halloween. Por desgracia, aparte de que eso tiene un fundamento de otros sitios, de otras culturas, por desgracia hoy se utiliza mucho como un mero tema comercial. Y juegan además con eso, con la ilusión de los niños y de la gente, etc. Pero lo que hay detrás es dinero y vender muchos juguetes, etc. Entonces, en estas fechas, nosotros podemos hacer regalos a nuestros hijos, pero no porque sea Navidad o que es las fechas de Papá Noel o algo semejante. Lo podemos hacer explicándoles a ellos, diciéndoles, mira, las cosas son así, y a lo mejor nosotros podemos hacer un regalo en cualquier época del año, porque eso también forma parte de la educación a nuestros hijos, de decir que si incluso no reciben un regalo a esas fechas, ellos tienen que saber que habrán otras fechas que van a recibir regalos, porque a lo mejor cuando toque el Eid a los musulmanes, no es un Eid para cristianos, no van a tener regalos. Sí. Entonces, también forma parte de la educación, esto es muy importante con nuestros hijos y con los niños. Es decir, no porque a un niño le den regalos, nosotros también tenemos que dar regalos a nuestros hijos, porque eso ya no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la educación de un niño. De que es que a mí me han hecho, a
a mis enemigos le han regalado una consola, y a mí, pues a ti también no. Es muy importante, tiene que ver con la educación. Si le regalan a los niños, y eso tiene que ver con la forma de ir formando la personalidad de una persona. Es decir, bueno, ellos reciben regalos porque es su cultura y es su fiesta. O sea, y también enseña al niño de que no siempre, cuando unos tienen regalos, a él también le tienen que dar un regalo, ¿no? Eso es muy mal. Educacionalmente está muy mal. Es decir, bueno, es que como a ellos le han regalado, también. Y hay otra cosa que tiene que ver, y esto también es muy importante, con el tema de la ilusión de los niños. Y eso también no está bien jugar con la ilusión. Es decir, nosotros podemos provocar mucha ilusión en los niños y está bien que los niños tengan ilusión y que sueñen porque son niños. Pero también tenemos que dejar un poco de lado lo que es crearles falsas ilusiones. Porque al final, cuando hablamos de los Reyes Magos o de Papá Noel, son mentira. Entonces, y esto también es un tema que debemos recalcar, que aquellos, por ejemplo, como en el caso de gente que no ha sido musulmana, cuando se le crea la ilusión de que vienen reyes que les traen regalos, y aquí hay una cosa muy importante con la formación de los niños, es de que muchos años, una cosa que fomentaría el amor entre los padres y los hijos es el que los hijos sepan desde pequeños que aquellos que les traen los regalos son sus padres y no unas personas que no existen, aunque sea algo, y es así. Y además, si ya los niños saben desde pequeños que son sus padres que les traen los regalos, que además se los traen en unos días concretos que tienen que ver con su cultura, que son el Eid, la fiesta del sacrificio del Cordero y del final del sacrificio del Cordero y final de Ramadán. Eso crea más vínculos entre los padres y los hijos, y los padres y los hijos saben que son los padres y les quieren mucho y les van a traer sus regalos. Entonces, en este caso, temas además que incluso no tienen que ver ya ni la cultura cristiana, ni judía, ni ninguna otra, que es como el tema de Papá Noel, otras cosas, es mejor evitarlo. No porque que uno sea de una cultura no significa que tenga que aceptar todo lo de la otra cultura. Uno puede hacer feliz a un niño y debe hacer feliz a un niño, pero no con cosas que son falsas ilusiones, sino con cosas que son de verdad, que sienta que tú le haces un regalo porque eres su padre o eres su madre y le quieres dar lo mejor. Entonces hay cosas que tienen que ver con la educación y con la formación de los niños y eso es un tema muy importante, porque a veces si no hacemos nosotros nuestro papel de padres, los niños llegan a tener incluso fe y más amor por fiestas que no son propias del Islam dejando a lo mejor sus fiestas y la esencia de otras fiestas que son propias de los musulmanes. Entonces, estar en una cultura donde hay varias culturas a la vez, en una sociedad donde hay varias culturas, significa eso, el que unos tienen su forma de hacer la fiesta y de concebir las fiestas y otros tienen otra y no pasa nada. No se acaba el mundo, como decían que se iba a acabar hoy, pero no. Y a un niño se le puede hacer feliz, se le debe hacer feliz, pero también se le debe hacer feliz enseñándole y transmitiéndole principios y que lo conozcas desde muy pequeño. Eso es muy importante. Muy bien, Sheikh Mansur. Bueno, porque el tiempo se nos echa encima, no vamos a poder terminar los 2 puntos restantes de la pregunta de Abu Naufal. Muchas gracias, Sheikh Mansur, por estas explicaciones y aclaraciones. Espero que les haya sido de utilidad a nuestros queridos telespectadores. Bueno, sabemos que las preocupaciones de nuestros telespectadores musulmanes y nuestros hermanos musulmanes son muchas respecto a este tema de Navidad, pero intentaremos contestar a todas las preguntas, inshallah, si nos las enviáis a nuestro correo, es citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. También en horario de programa nos podéis llamar al 916587949. Queridos telespectadores, muchas gracias por habernos seguido y espero encontrarles en el próximo programa, inshallah. Sheikh Mansur, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.